Continuamos, esto es Enfoque Matinal y qué bueno que nos reunimos para entrevistar al director de Impuestos Internos, el señor Magín Díaz. Esto es una especie de rendición de cuentas no declarada. Resulta que ha llegado el momento de explicar a la ciudadanía cómo le fue a Impuestos Internos, qué hizo y sobre todo, qué va a hacer en lo que es el año 2020. Muchísimas gracias, director, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, estamos a la orden. Ese es el briefing es obligado. ¿Qué nos puede usted contar en un par de minutos, en el sentido más general, de lo que fue el año 2019? ¿Qué podemos destacar y debemos hacer? Bueno, tú tuviste la semana pasada, hicimos básicamente eso, una actividad de rendición de cuentas con comunicadores, que ya es una costumbre cuando termine el año. Yo creo que como funcionario es nuestro deber pasar balance a lo que se hizo, a lo que se dejó de hacer y a las metas que se cumplieron o no se cumplieron. Y yo creo que el año pasado en términos de recaudaciones para la DGI fue bastante bueno. Las recaudaciones crecieron un 12%. Y eso significa en términos de dinero que recaudamos 483 mil millones de pesos. O sea que las recaudaciones de DGI son importantes, ya eso implica que estamos recaudando más de 40 mil millones de pesos mensuales en promedio. Y básicamente la DGI es el 3/4 parte de la recaudación del gobierno, es decir, que Impuestos Internos es el sostén de las finanzas públicas. De cada 100 pesos, ¿cuánto recauda? Más o menos. 73. Joder. Casi 3/4 partes de la recaudación del gobierno viene de la Dirección de Impuestos Internos. Y un crecimiento de 12% por encima del 2018 es, yo diría que es notable, porque estamos creciendo 12% sobre un año anterior que tuvo ingresos extraordinarios de 10 mil millones de pesos por la venta de la Cervecería Nacional Dominicana. Cuando uno quita ese efecto, el crecimiento fue de casi 15% en las recaudaciones, en un año que la economía no creció tanto como los años anteriores, que hubo una desaceleración o una caída del turismo, en un año complejo que se crezca esas tasas que duplican el crecimiento de la actividad económica, significa que yo creo que fue un buen año. ¿Y qué puede explicar esa mejoría? Que Impuestos Internos, y estoy mirando la gráfica y va ascendente en su capacidad de recaudación. ¿Qué se está haciendo que puede explicar estos éxitos de los últimos años? Uno dice éxito, pero a veces como ciudadano duele. Vamos arriba. Bueno, más que éxito es necesario, sí, independientemente de la política, de lo que uno quiera o no quiera, el Estado tiene que mantenerse. Y bueno, los impuestos hay que pagarlos. No hay un solo factor que explica el crecimiento de la recaudación, y yo siempre lo he dicho. Tampoco hay magia. Es un conjunto de cosas. Yo creo que lo primero, y sin eso no hay nada, aunque la economía se desaceleró un poco en el año pasado, en el primer semestre, es una economía todavía que está creciendo bastante, sobre todo cuando se compara con el resto de América Latina. Entonces tiene que haber crecimiento en la actividad económica para que crezcan las recaudaciones de esa manera. Eso explica una parte, pero hemos tomado muchas medidas administrativas, combate focalizado a la evasión y al fraude. Ustedes han visto lo que hemos hecho en el sector de alcoholes, en el sector de cigarrillos, en combustible. En alcoholes ahora venimos con un nuevo procedimiento para tratar de combatir el fraude, que es automatizado. El combate al fraude de los comprobantes fiscales, que estaba bastante generalizado en el país. Algunos sometimientos penales por defraudación. No es lo que la institución quiere, siempre es una excepción, pero en todos los países tiene que hacerse. Porque hay casos de fraude muy evidentes. ¿Cómo llega? Porque tradicionalmente Impuestos Internos no judicializaba los casos. Vi que hay unos 34 casos, que es un porcentaje ínfimo, 0 punto qué sé yo cuánto del total, pero sí es noticia esto. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tiene que ocurrir para que Maquinini S.A. no paga impuestos? Se le hace un llamamiento, vuelve y otro. O sea, el proceso hasta el cual ya te cierro el negocio y te someto a la justicia. ¿Cómo se llega del momento de la primera citación? Maquinini,
no ha pagado el 17. Ven acá. Bueno, lo primero es que todas las administraciones tributarias hacen sometimiento de naturaleza, incluyendo la DGI en República Dominicana antes de esta gestión. Se hizo con Juan Hernández, recuerdo sometimiento por fraude de comprobantes en el año 2009, 2010, se hizo en la gestión de Guarocuya, o sea, se hace, está en el Código Tributario la defraudación tributaria, sin contar que siempre hay otros elementos penales que van más allá del Código Tributario. Ahora siempre, tanto en esta gestión como en las otras gestiones o en el resto del mundo, los casos penales son una minoría, son una excepción. Yo presenté en la actividad qué porcentaje aproximadamente representan los casos penales. Y de más de 10.000 casos en disputa que hay en los tribunales administrativos, en vía administrativa, se han sometido unos 34. Eso da menos del 0.3%. Pero en esos 34, escúchame, imagínate, está el de Tremol Payano, que precisamente cumple un año ahora en enero. ¿Hay algún acuerdo o eso definitivamente quedó a nivel de la justicia? Bueno, todavía está a nivel de la justicia, no ha habido un acuerdo. En las próximas semanas se reinicia el proceso. Ustedes saben que la justicia tiene plazos. El próximo mes ahí está el plazo de presentación de acusación por parte del Ministerio Público. Fíjense que quien ya persigue el tema penal no es la DGI, es el Ministerio Público. O sea, pero no hubo acuerdo, porque existía esa posibilidad. Siempre existe la posibilidad y obviamente las puertas siempre están abiertas, los representantes nuestros, los abogados, siempre están en contacto con las contrapartes para ver si se llega a un acuerdo. Algo de la eficiencia recaudatoria, la facturación electrónica, eso era un piloto. Pero antes de la facturación electrónica es importante retomar lo que dijo Pablo, de cuál es el proceso, porque toma tiempo y es una vía excepcional. Como yo dije, 30 o 34 casos de más de 12.000 que están en la vía administrativa. Ahora, ¿cuál es el proceso? Si hay una determinación de impuesto con la cual McKinney asociado no está de acuerdo, eso, el 99.7% de los casos se va por la vía administrativa. La DGI no hay forma de que la mayoría de los casos sean por la vía penal. Que, reitero, no es la DGI, ya la DGI pone en conocimiento, participa, pero es el Ministerio Público el que tiene, digamos, el monopolio de la persecución de tipo penal. Ahora, la DGI para encontrar pruebas o armar el caso tiene que fiscalizar la empresa, mandar los auditores, recabar las pruebas, poner los abogados especialistas en ese tema que la DGI tiene, los fiscales que tiene asignado a trabajar un caso. Entonces, un caso de tipo penal puede llevar desde 6 meses, un caso relativamente pequeño, hasta 1 año y medio, 2 años, llevarlo al nivel de presentarlo al Ministerio Público, y el contribuyente tiene múltiples etapas en las que puede haberse acercado a DGI. Entonces la DGI somete de manera penal, junto con el Ministerio Público, solo casos de grandes fraudes, esquemas de asesores con comprobantes fiscales, cuando ya ve que no hay forma de llegar a un acuerdo que sea razonable, dada la magnitud de la defraudación. Volviendo a tu pregunta, el país hizo un cambio muy importante en el año 2007, que fue los números de comprobantes fiscales. Ese fue un avance gigantesco que se notó en las recaudaciones, porque ahí ya por primera vez la DGI tenía el rastro de cada transacción que se hacía en el país. Ahora, 10 años después, pues iniciamos una reforma de los comprobantes fiscales. En el año 2018 cambiamos la numeración de los comprobantes fiscales, lo hicimos menos numeración, más sencillo, pero el cambio más relevante, hubo 2 cambios relevantes con los comprobantes fiscales. Primero, ahora los comprobantes fiscales tienen fecha de vencimiento. Ahora vencen cuando tú tienes un comprobante en diciembre del año siguiente. Eso es muy importante, porque el comprobante fiscal para crédito en las empresas es casi un cheque en blanco. Entonces se hizo un mercado y había comprobantes que tenían 10 años y empezaron a venderse. ¿Y para la entrega hay algún control? Sí. O sea, yo no puedo... No, ya no. ¿Qué pasaba antes? Se creaban empresas, asesores surgieron que solicitaban 1 millón de comprobantes. Bueno, y se le daban en algunos casos, pero ahora no.
Ahora se hace por un panel de riesgo. Por ejemplo, si usted usó 1.000 comprobantes el año pasado, levanta sospecha que usted pida 10 millones este año. Bueno, algo está pasando. Ahora, si usted usó 1 millón y pide 1.100.000, automáticamente se le dan. Se ve si tiene omisiones, si ha hecho sus declaraciones a tiempo, se toman. Yo iba a decir que era un algoritmo, pero esa palabra no se puede usar mucho ya. Pero se utilizan más de 15 parámetros ahora para controlar. Eso no significa que no se dan, porque la DGI no puede bloquear al contribuyente. Los comprobantes de consumidor final siempre se entregan. Ahora, los de crédito fiscal, bueno, hay unos parámetros que se toman en cuenta para tratar de reducir el fraude. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso de esa reforma? Pasar a la facturación electrónica, que es el paso natural luego de la implementación de los comprobantes fiscales. Con la implementación de la facturación electrónica se va a eliminar la factura en papel en el país. La DGI va a tener de manera automática la información, en menos de un segundo la información del contribuyente. El contribuyente no va a tener que remitir la información mensualmente, pero ya la DGI la va a tener al instante. ¿En los hechos cómo se hace eso en la realidad? ¿Cuál es el proceso entonces? El proceso se inició el año pasado. Ajá. Pero un piloto. Sí, un piloto. No sé claro. si ya eso se institucionalizó para este año. No, pues, bueno, que hay que empezar con un piloto, a ver cómo funciona. Sí. ¿Cómo funciona? Primero todo es un proceso informático amplio. Antes de nosotros sacar el piloto en el que participaron 11 empresas, los programadores de DGI se hizo un equipo especializado que duró casi un año preparándose para estar listo desde el punto de vista informático. Entonces invitamos a 11 grandes empresas facturadores que ya empezaron a emitir facturas electrónicas, es decir, sin papel. Sacamos este mes la norma que regula los comprobantes electrónicos y ahora gradualmente se van a ir incorporando grandes empresas. Esto es un proceso que va a trascender una gestión de la administración tributaria. Por ejemplo, en Chile, que fue el primer país, el proceso tomó 14 años. 14 años. Obviamente los países han ido aprendiendo. Hay otros países que tomó 10 años, generalizarlo a todos los contribuyentes. En otros países ha durado 5 años. Entonces, es un proceso de largo plazo. ¿De más grande a más chiquito? Sí, generalmente así se va. La DGI está trabajando en una plataforma también para que los pequeños tengan acceso a los software de manera gratuita. O sea, es un proceso que va a tomar varios años, pero yo creo que vamos encaminados. Y una de las razones es que nosotros siempre llegamos tarde a hacer reformas. Entonces, estamos viendo qué ha fallado en otros países y aprendiendo de los países. La factura electrónica está en casi todos los países de América Latina. Hemos aprendido lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en México, en Uruguay, que fue muy exitoso, lo hizo bastante rápido, un país más pequeño, es diferente, en Perú, en Colombia. O sea, estamos viendo qué ha pasado, aprovechando la experiencia y viendo cómo es que se va a implementar en el país. Hay para el 2020, nos decías el viernes, 3 proyectos. Uno de esos es la facturación electrónica, pero hay uno que pido información porque la palabrita se las trae, que la trazabilidad. Es una cosa, trazabilidad. Ya lo del régimen simplificado de tributación se entiende un poco mejor, pero hablemos de esos otros 2 proyectos. Trazabilidad, ¿en qué consiste? ¿Qué es eso? Y la opción que uno tiene de inscribirse en el régimen simplificado de tributación. Mira, siempre hay en todo el mundo mucha evasión y fraude con los alcoholes y los cigarrillos. Eso es un problema mundial. Ahora, ¿cuál era el marco legal de control? Tenía 50 años. Sellos, fácilmente. Fíjense que cuando usted compraba algún tipo de alcohol o cigarrillo, tenía unos sellitos. Eso tiene 50 años. Entonces, nuevamente llegamos tarde, pero llegamos. Vamos a aprender lo que han hecho otros países exitosos donde hay mucho fraude en alcoholes y cigarrillos, que es el caso nuestro. Entonces, ¿cuál es el método más moderno? Bueno, la trazabilidad automatizada, de manera tal que ahora, por ejemplo, usted va a tener una aplicación que puede bajar en su celular como consumidor y usted va a poder chequear si una botella de alcohol pagó sus impuestos y si
está en el mercado correctamente, porque la marcación va a ser inteligente. Ya el año pasado se licitó hubo una licitación internacional coordinada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se escogió una de las empresas con más experiencia en el mundo para este tema de la trazabilidad, y ya estamos en el proceso de implementación. Ya en las principales líneas de los productores locales de alcoholes están las computadoras, las máquinas, y a partir, yo entiendo que de finales de febrero, principios de marzo, empezarán en el mercado a salir las botellas marcadas de manera inteligente. Pero eso implica lo del fraude también, lo de que sea auténtica. Claro. Que eso sí es grave, un romo falsificado. Claro. ¿Entiendes? Porque con eso no se juega. Si usted chequea y cumple, sí, entonces ya usted sabe que esa botella entró al mercado de manera correcta. Estamos trabajando ahí con Proconsumidor también para evitar eso. O sea, hablando de palabrita sonora, hay otra, sincerización. En este caso, sincerización patrimonial. Dijiste que en tu intervención con los medios de comunicación que una de las razones por las cuales las recaudaciones estuvieron por debajo fue que no se aprobó el proyecto de sincerización patrimonial. ¿De qué es lo que estamos hablando y qué va a aportar eso a la DGII? Bueno, aquí hubo un cambio de regla muy grande. Trascendental, diría yo, que fue la aprobación de la nueva ley de lavado de activos en el año 2017. Eso es un cambio de regla muy grande, porque, por ejemplo, en esa ley, la nueva ley de lavado, puso como un delito precedente de lavado el fraude tributario, la defraudación. O sea, si usted hace defraudación tributaria, es un delito precedente de lavado. Y la sincerización no iba primero, una especie como de gracia antes de yo apretarte. No, deben ir al menos paralelamente. Y eso es lo que ha pasado en otros países, porque el cambio de la ley de lavado ha sido una tendencia mundial por los nuevos cambios que ha habido de organización, de la parte financiera mundial, etcétera. Para cumplir con esos requerimientos internacionales, la mayoría de los países cambió su ley de lavado. Ahora, lo que uno vio es que en todos los países, de manera paralela, se hizo una ley básicamente es una amnistía patrimonial. Y aquí se sometió al Congreso hace ya 1 año y 4 meses. En el presupuesto del año pasado estaba, ya que iba a estar vigente durante todo el 2019. Es muy difícil predecir cuánto dinero va a dar porque es voluntario. Usted va a sincerizar, a elevar su patrimonio, pagar una pequeña tasa por eso. ¿En qué va a consistir esto si se aplicase? Ok, yo me quiero sincerizar. Bueno, muchas. Para allá. Sí, ¿Qué se va a hacer? Generalmente esto es para grandes contribuyentes que tienen patrimonio, que tienen propiedades, que tienen dinero, que no lo han declarado en DGI. Entonces ahora usted va a poder, con esta ley, es una amnistía patrimonial, usted va a poder ir a declarar. Usted puede hacerlo ahora, pero va a pagar el 25 o el 27%. Con esa ley se pagaría un 3%. Un 3%. Un 3%. Qué raro que los sectores grandes que usted dice no ayudaron a que se aprobara ese proyecto. Yo creo que sí ayudaron. La Comisión de Hacienda del Senado ha hecho una excelente labor, escuchó diferentes propuestas del sector empresarial y del gobierno. Y yo creo que de hecho ya aprobó una versión que me parece bastante buena, pero la idea es esa, la idea es, si usted tiene propiedades que están a nombre de otra persona, la quiere transferir a su nombre, usted lo puede hacer pagando una tasa reducida durante un periodo. Esas leyes generalmente tienen una vigencia, creo que en este caso se puso 1 año. Y te conviene hacerlo porque tengo la ley de activos aquí en la mano, te voy a partir en 2. Eso podría ser antes de mayo, por ejemplo, enero, febrero, marzo. Bueno, ya el Senado la aprobó. ¿Qué es lo que falta? Que la apruebe la Cámara de Diputados. Y de ahí se promulga. Y de ahí ya, exactamente. Ahora, yo creo que es una ley necesaria, dado el cambio de regla que hubo. Claro. El régimen de simplificación de tributación que pasamos y no quiero que lo dejemos, ¿en qué consiste? ¿Les ha gustado al contribuyente? ¿Se han inscrito muchos? ¿Cómo y en qué consiste, por favor? Bueno, yo siempre empiezo diciendo que esto no es algo innovador. Innovador fue cuando se hizo en el año 2007, que se hizo el procedimiento simplificado. Ahora, ¿por qué surgen estos regímenes? Luego de muchos años, los expertos en tributación en el mundo entero se dieron cuenta que hay un segmento de contribuyentes que requiere un régimen más simple. Y empezaron a surgir en los años 70, en los años 80,
regímenes dirigidos a la pequeña y mediana empresa, a la microempresa, al pequeño contribuyente, que tengan menos formulario que llenar, en vez de pagar el impuesto mensual que se paga en un par de cuotas al año. Estos regímenes no son para recaudar mucho dinero. Son para ayudar, para facilitar, para hacer un tránsito. Aquellos pequeños que van creciendo van tomando experiencia. Entonces en el país existía, no había tantos contribuyentes, no hubo esa gran demanda por el programa. Puede haber habido muchas razones. Una puede haber sido el desconocimiento, porque realmente yo entiendo que tenía beneficio. Ahora, por eso la pregunta, el beneficio, ¿por qué me conviene a mí como empresita, Maquinini SRL, claro, meterme en el régimen? No le conviene porque no tiene que hacer pagos mensuales de anticipo, por ejemplo, ni pago de ITEVI. Usted paga al año 2 o 3 cuotas y ahí paga impuestos sobre la renta e ITEVI. Es el primer beneficio. El segundo beneficio es que una empresa normal tiene que llenar muchas declaraciones mensuales, para lo cual probablemente tiene que contratar un contador, no lo puede hacer, mientras que ya con esos dos beneficios es muy grande. Y pasa también a la formalidad. Hay empresas que no le compran a micros o pequeños empresarios, bueno, porque no son parte del régimen, no quieren estar en el régimen normal. Pero estando en el régimen formal, ¿uno puede cambiar la empresa al simplificado? Sí, claro. ¿Y hay beneficios? Nosotros a la fecha se han acogido al nuevo régimen, unos 14,000 contribuyentes. Una parte viene del régimen anterior y otra parte son los nuevos que están solicitando. Estamos recibiendo unas 1,000 solicitudes semanales de pequeños contribuyentes, pero además, si usted está en el régimen normal y aplica, usted puede cambiar. Y nosotros internamente hemos identificado que hay más de 30,000 contribuyentes que pueden beneficiarse de pertenecer al régimen simplificado y por alguna razón no han cambiado. Puede ser que esté mal asesorado, puede ser desconocimiento, que yo creo que es la mayor causa, no conocen. Entonces estamos haciendo un plan de educación tributaria, creamos un área en DGI para supervisar este régimen. En cada oficina de DGI, que ya tenemos más de 50 en todo el país, hay personas que dan asistencia al pequeño contribuyente. ¿Se ha trabajado en lo de la capacitación? Sí. Al ciudadano, a los equipos técnicos de ustedes. No, se ha capacitado. ¿Cómo está eso? La DGI, yo entiendo que tiene uno de las mejores áreas se llama educación tributaria que hay. Lo hacemos de manera gratuita. Tenemos acuerdos con decenas de instituciones, universidades, colegios, porque escuelas públicas, tenemos un acuerdo con el Ministerio de Educación. Tenemos acuerdos con grandes asociaciones empresariales. Le damos educación tributaria a la IRD, a Adozona, pero a las micro también, con Codopime, con la Junta Agroempresarial. Y el año pasado capacitamos más de 80,000 contribuyentes. Magín, la clase media y la media alta, si nos vamos a la composición social de Bosch, se considera el banquito de picar la carne en materia impositiva. Tú dices que las recaudaciones por ITEVIS crecieron un 13%. ¿Realmente está llevando sobre sus hombros la clase media mucho el peso de la parte impositiva? Sí, eso tiene varias razones, pero la principal es que las personas de clase media o media alta son asalariados. Y a los asalariados se les retiene el impuesto. Entonces es mucho más difícil evadir para alguien que ya le entregan su pago neto de impuestos. Otra cosa es que el empleador se quede con ese impuesto, pero ya usted pagó sus impuestos como empleado. Entonces, los asalariados, no pueden evadir. Entonces, uno de los problemas acá es que se recauda poco impuesto sobre la renta de las personas físicas que no son asalariados. El año pasado creció mucho esa partida, estamos haciendo un trabajo grande, va a tomar tiempo. En los países desarrollados, esa prácticamente es el rubro que más crece, que más impacta la recaudación, el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Y los impuestos progresivos, que son los que pueden aminorar esa carga, que paguen los más ricos un poco más, crecieron bastante el año pasado. O sea, estamos haciendo
un esfuerzo, pero toma tiempo. Nos llegamos a una parte donde nos presionan mucho. Ajá. La tarjeta de turista, el reembolso por el boleto aéreo. La gente decía, ¿y quién se va a preocupar de buscar $10, de llenar un proceso? Eso puede cuantificarse y si realmente ha funcionado. Bueno, yo creo que ese es un foul que injustamente se le ha pegado a la DGI, como se le pegan muchos. Porque la DGI lo que hace es implementar la política tributaria que otros diseñan. El sector turismo tenía años o décadas pidiendo cambien el mecanismo de cobro de la tarjeta de turismo, porque somos un país turístico, vienen millones de personas y algunos después toman un vuelo de 10 horas y llegan y tienen que hacer una fila en el aeropuerto. Entonces la forma más eficiente de cobrarlo era incluyéndolo en el pasaje. Ahora, y la instrucción que se le dio a DGI es cambie la forma de recaudarlo. Ahora, cóbrelo en el pasaje. Cuando vamos a hablar con las líneas aéreas, ellos nos dicen, sí, eso se puede hacer, pero no podemos discriminar por nacionalidad. Podemos discriminar por punto de venta. Si usted compra el pasaje fuera, aunque sea dominicano, no tenemos forma de quitarle esos $10. Entonces ahí utilizamos el mecanismo que nos da el Código Tributario, que es cobrar el impuesto y poner a disposición el reembolso. ¿Ha funcionado eso? Sí, está funcionando. En la página web, o usted puede ir a una oficina y se le devuelve. Ahora, siempre pasa con el dominicano que no le gusta hacerlo mucho. Entonces, el porcentaje que pide el reembolso es muy pequeño, menos del 5%. Ahora, esto no es un tema recaudatorio. La tarjeta de turismo es uno de los impuestos más pequeños que tiene el país. En total recauda unos 4.000 millones de pesos de casi 500.000. O sea, la DGI no se queda con esos $10 del dominicano fuera porque eso le va a aumentar las recaudaciones. Ese dinero está ahí listo para ser reembolsado y dimos varias formas de hacerlo, como dice el código, puede ser un crédito a tu tarjeta de crédito, a tu tarjeta de débito, o lo puede ir a buscar en efectivo. Lo más fácil es a través del internet. En los hechos se quedó como un impuesto, aunque no sea un impuesto, pero no podemos terminar sin aclaración de rumores. Se habla del uso político de la Dirección de Impuestos Internos, un tema. Y el otro, de que se le pide una negociación, se le piden avances a empresas grandes para entonces abultar las recaudaciones. ¿Podemos explicar esos dos rumores? Chismes que suenan por ahí. Claro, el segundo es muy fácil, no hay forma. Yo creo que esa era una práctica que dicen la gente que tiene más años, que se usaba hace 20, 30 años. A veces el gobierno siempre necesita dinero. Y antes también. Se llamaba a las empresas grandes, venga. Pero es una práctica eliminada completamente. Yo entiendo que desde la gestión de Juan Hernández no hay forma de que un director hable con una empresa, mira, adelántame ahí lo del año que viene. No, ese tipo de negociación, eso no. Eso pasó. Eso no hay forma de que una administración profesional lo haga. ¿Y el uso político? ¿Cuál uso político? De impuestos internos, si tú eres del PLD, no te cobro, no. Y si tú eres del PRM y te está destacando y tiene una empresa, te aplico, eso son chismes. No, pero eso es un chisme. Eso se queda así como chisme. Eso es un chisme, sí. Eso no hay forma de que una gestión profesional lo haga. Yo defiendo la gestión profesional de impuestos internos. Como yo dije, mucha gente piensa que yo soy de Danilo y lo soy, pero yo soy familia de Hipólito, con mucho orgullo, familia de verdad. Me crié con su familia, fui al colegio con su familia. Pero usted no es Domínguez. Mi papá era, porque eran de Gurabo. Entonces, no hay forma de que eso pase. Y ¿por qué menciono el caso de Hipólito? Porque me conocen, gente que está en la oposición, de que se use. Y yo no creo que tampoco los últimos directores hayan utilizado como herramienta política. Yo creo que la DGI ya pasó esa etapa, hay sistemas que funcionan, hay cientos de miles de contribuyentes, no hay forma de que haya una reunión que la DGI se entere y media hora después te llegue una notificación. Y por cierto, se sacó la pata metida entonces cuando se puso en una lista el director de impuestos internos, dirigiendo campaña. Insana virtud la de meter la pata. ¿Cómo se arregló eso? Bueno, se arregló porque nunca pasó, fue una lista. Alguien metió la pata porque estaba en la...
El que no lo sabía era el director, pero apareció Bueno, ahí. pero como decía Cantinflas, si usted saca la pata a tiempo, es como si no lo hubiera metido. Una pena. Entonces, porque te pusieron con Temístocle para el sur. No diga en el Sí. Piña, después el director de impuestos, pónmelo en Pero, Piantini, mira, en un fin. país, porque una cosa es que la DGI no se use para fines políticos, otra cosa que es la realidad que es un país muy politizado. Entonces, el director de impuestos no debe participar en ese tipo de cosas y yo he dejado muy claro. Entonces, espacio para que la DGI se use para fines políticos no hay, absolutamente no hay. Muchísimas gracias, director. De esto se trataba, porque hay que convencer al dominicano, como se convenció al pueblo norteamericano, de que solo dos cosas usted tiene seguro en la vida: morirse y pagar impuestos. Y que eso no tiene que ver con posiciones políticas. Despolitizar a impuestos internos quizás es lo más positivo en lo que más se ha mejorado. Mire que se ha mejorado en impuestos internos. Que siga por ahí, porque con eso no se debe jugar. Yo creo que así es. Magín Díaz nos ha acompañado, el señor director de impuestos internos. Ya ustedes lo han visto, una especie de rendición de cuentas de cómo van las cosas en la Dirección General de Impuestos Internos. Continuamos.